Buenas tardes a todos. Si las mujeres mandasen, serían balsas de aceite los pueblos y las naciones. Ya lo decía Fernández Caballero. Veo aquí caras que reconocen esa maravillosa pieza de la zarzuela española, de su zarzuela Gigantes y Cabezudos. Pues eso lo hemos podido comprobar durante el desarrollo de esta actividad, este ciclo de conferencias que hoy llega a su fin. Un ciclo de conferencias dirigido, impulsado por la profesora Cristina Moya, que, por cierto, no está aquí con nosotros, llegará después, porque está recogiendo el primer premio al programa de mayor repercusión de Radius, la radio de la Universidad de Sevilla, por su programa Medievalismos, al que ya me referí cuando la presenté con ocasión de su ponencia, su maravillosa ponencia sobre Isabel de Portugal. Un ciclo de conferencias impulsado por ella, al que le han dado contenido distintas profesoras, especialistas de diferentes universidades españolas, la Universidad Pablo de Olavide, la Universidad de Murcia y la Universidad de Sevilla, y un ciclo de conferencias que ha sido acogido por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que, como saben, tengo el honor de dirigir y que además está compuesta íntegramente por mujeres. Pero sobre todo, un ciclo de conferencias que ha venido a reivindicar, en términos de justicia, el papel de algunas de las princesas y reinas y emperatrices de la Casa de Austria, en términos de justicia, conocidas por todos, pero más en su condición de hijas, esposas o madres de reyes que en su propia configuración personal. En este ciclo, como digo, pues se ha reivindicado en términos de justicia el papel individual de estas mujeres de la Casa de Austria, desde su perspectiva, de algunas de ellas, desde su perspectiva política, como estadistas, y desde su perspectiva impulsora del arte y la cultura, desde distintas perspectivas, como mecenas o como inspiradoras. Hoy es el turno de Mariana de Austria. La conferencia corre a cargo de Natalia Fernández Rodríguez y lleva por rúbrica, como ustedes saben y está en el programa, la representación un teatro para una reina, Mariana de Austria y el Coliseo del Buen Retiro. Natalia Fernández Rodríguez es profesora titular en el Departamento de Literatura Española e Hispanoamericana de la Universidad de Sevilla desde el 22, pero anteriormente ha sido docente y investigadora en distintas universidades españolas y extranjeras. Universidad de Oviedo, donde hizo el doctorado, la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de Berna, la de Lausana y la Universidad Complutense de Madrid. Sus líneas fundamentales de investigación se han orientado al teatro y la lírica de los siglos XVI y XVII, especialmente las comedias hagiográficas y mitológicas y la poesía amorosa de tradición petrarquista. Ha preparado diversas ediciones críticas de textos dramáticos de autores como Calderón de la Barca o Lope de Vega, y más recientemente ha publicado diversos trabajos sobre las múltiples interconexiones de lo visual con lo poético en la Edad Moderna, tanto en el ámbito del teatro como en la lírica. En este sentido, puede destacarse, entre otras muchas publicaciones, la monografía Ojos creadores, ojos creados, mirada y visualidad en la lírica castellana de tradición petrarquista, publicada en 2019. En la actualidad es miembro del equipo investigador de varios proyectos de investigación, entre los que se encuentra el proyecto de excelencia que respalda esta actividad y que lidera su directora, la profesora Moya, Literatura y Regionalidad en la España de los siglos XVI y XVII, las mujeres de la Casa de Austria. Bien, antes de darle la palabra a la profesora Fernández,
como es la última tarde de este ciclo de conferencias, quiero cerrar mis palabras reiterando mis agradecimientos a todos los que lo han hecho posible. Agradecimientos que de forma protocolaria, pero sincera, realicé mis palabras de bienvenida y que reitero hoy, alcanzando un nivel más que el de sinceridad, agradecimientos sentidos incluso. Ha sido un placer volver a colaborar por tercer año consecutivo con Braulio Vázquez, el director del Archivo Histórico Provincial en el que nos encontramos. Un lujo haber podido contar con las ponentes que han dado contenido a esta actividad, y las nombro a todas: Bethany Aram, Noelia García Pérez, Cristina Moya, Eva Pich Ponce y Natalia Fernández. Y por último, ha sido una gran satisfacción verles a ustedes cada tarde acudir a este espacio y con su interés elevar la actividad. Gracias también a ustedes. Y como a Cristina y a Braulio les sobran ganas y empuje, el pueblo, de forma innata, siempre ha tenido especial fervor por sus reinas y princesas. Y creo que ha quedado constatado con el seguimiento que ha tenido esta actividad, que sigue plenamente vigente. Nos quedan muchas mujeres de la Casa de Austria todavía por reivindicar. Y desde luego, y este es mi compromiso personal, ahí estará la WIMP, su sede de Sevilla, para respaldarlo. Me despido con un hasta la próxima. Les espero a todos en el otoño, Dios mediante, del 2025. Natalia, tienes la palabra. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por la presentación. Quiero comenzar agradeciendo a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo por organizar estas jornadas de conferencias, al Archivo Histórico Provincial por acoger la celebración del curso, muy especialmente a mi compañera, amiga, Cristina Moya, que hoy no está aquí y además por una razón, por una feliz casualidad, que es el recibimiento de este premio a su labor como una de las, por dirigir, ¿no? Sino el programa de radio más escuchado de la radio de la Universidad de Sevilla. Y quiero, lógicamente, agradecer a todos ustedes por su presencia. Al final es el público el que da sentido, ¿no?, a estos eventos. Y bueno, creo que el listón está muy alto, por lo que he podido comprobar. Así que, bueno, espero estar a la altura, ¿no? Y bueno, clausurar, ya que es la última intervención, a la altura de lo que han sido las conferencias de mis compañeras, que me consta han sido realmente reveladoras y sugerentes. Bien, el título de mi intervención, Un teatro para una reina, Mariana de Austria y el Coliseo del Buen Retiro, es un guiño, un tributo en cierta manera, al título de un trabajo clásico publicado en 1980 de Jonathan Brown y John Eliot, que se titulaba, en su versión castellana, Un palacio para el rey, el Buen Retiro y la corte de Felipe IV. En ese trabajo, pionero en su momento, se abordaba un enfoque revolucionario en aquel momento, pero que estaba llamado a dar importantísimos frutos en las décadas posteriores, y que es en cierta manera lo que nos reúne aquí, que es precisamente las diferentes confluencias, los contactos, las relaciones entre el arte y la política. En ese tratado, Brown y Eliot planteaban trazar una historia total del Buen Retiro. Mi objetivo aquí es mucho menos ambicioso, ¿no? No pretendo trazar la historia total del Coliseo, sino asomarme a un episodio muy concreto, muy específico, muy acotado desde el punto de vista cronológico, pero que resulta crucial desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la diplomacia y, sobre todo, lo que a mí más me interesa, desde el punto
punto de vista cultural y artístico. Y sobre todo, insisto, en lo que tiene que ver con el desarrollo de nuestro teatro clásico, en una de sus ramificaciones fundamentales en los años centrales del siglo XVII, como es el teatro, o como fue el teatro cortesano, el teatro palaciego. La relación entre el teatro y la corte, o la presencia del teatro en la corte, no nace con los Austrias, ¿no?, ni nace con Felipe IV, pero sí es cierto que es en tiempos de Felipe IV cuando se produce una verdadera revolución en lo que es el teatro palaciego. Es en esos momentos cuando tiene lugar la definitiva desvinculación, por decirlo así, de las formas del teatro de corte, del teatro palaciego, respecto a lo que se estaba haciendo en el Corral. Y uno de los hitos fundamentales en tiempos de Felipe IV para el desarrollo y la consolidación del teatro de corte fue la inauguración en 1640 del denominado Coliseo del Buen Retiro, un espacio de representación situado en concreto en las dependencias del Palacio del Buen Retiro. Suponía, como digo, un hito, una verdadera revolución en el desarrollo del teatro palaciego, porque constituía el primer teatro que podríamos denominar a la italiana en territorio español. La afición de Felipe IV por el teatro es de sobra conocida, y ya unos años antes, en 1626, había invitado a venir a la corte a Cosimo Lotti, un ingeniero italiano, para intentar introducir en el marco palaciego, en el marco escénico palaciego, todas las innovaciones desde el punto de vista escénico, escenográfico, tramoyístico que se estaban desarrollando en aquel momento en Italia. Eso supuso sin duda una transformación radical en lo que había sido la escena, el desarrollo del teatro español hasta ese momento, dominado, como decía antes, por el teatro de corral, un teatro que desde el punto de vista visual, desde el punto de vista escenográfico, era muchísimo menos ambicioso. Era, ante todo, como decían los contemporáneos, un teatro para oír y no tanto para ver. A partir de la llegada de Cosme Lotti, el teatro, y sobre todo el teatro de corte, se convirtió fundamentalmente en un teatro para oír, por supuesto, pero también en un teatro para ver, y se comenzó a desarrollar toda una concepción espectacular, escenográfica, que ante todo cumplía aquello que dijo el propio Tirso de Molina en el mismo año, una de estas felices casualidades, 1626, de que el teatro tenía que ser un banquete de los sentidos, un banquete para los sentidos. El Coliseo, como decía, se inaugura en 1640, pero es cierto que hubo que esperar unos años, concretamente casi una década, para que toda esa pompa, todo ese esplendor que prometía en principio la inauguración del Coliseo se concretara. No acabó de despegar en los primeros años porque se dieron una serie de circunstancias que ralentizaron la consolidación de ese teatro de corte. En primer lugar, en 1643 fallece Cosimo Lotti y, en cierta manera, el teatro queda huérfano de esos ingenieros, arquitectos, escenógrafos, con todas esas, digamos, conexiones, ¿no?, con la escenografía y las propuestas escénicas italianas. Pero de manera todavía más decisiva, en 1644 fallece la reina Isabel, lo que supone el cierre de los teatros, y poco después, y de manera todavía más intempestiva, fallece en 1646 el príncipe Baltasar Carlos. Eso implicó el cierre indefinido de los teatros. Cada vez que alguien fallecía en la Casa Real era la consecuencia inmediata, se cerraban los teatros, no estaba el ánimo para demasiadas fiestas, pero es que además la muerte de Baltasar Carlos supuso un mazazo desde el punto de vista político, porque la dinastía se quedaba sin sucesión. Era un problema importante, evidentemente, para la corte de Felipe IV. Todo tuvo que reformularse. En un principio la idea había sido casar a Baltasar Carlos con Mariana de Austria, con su prima Mariana de Austria, y el fallecimiento de este hizo que todo se tuviera que reformular, como digo, y quien finalmente terminó casándose con Mariana de Austria fue el propio Felipe IV. Pues bien,
fue precisamente la llegada de Mariana de Austria a la corte en 1649 lo que en cierta manera va a suponer el motivo o uno de los impulsos fundamentales para el despegue definitivo del Coliseo del Buen Retiro y el inicio de lo que fue sin duda su década prodigiosa, que fueron los años 50 del siglo XVII. Mariana de Austria era una verdadera aficionada al teatro. Hay muchos testimonios de la época, los avisos de Barrio Nuevo, en los que se incide en lo mucho que disfrutaba la monarca de los espectáculos, de las fiestas, de las representaciones teatrales y demás, ¿no? Testimonios a veces más benevolentes y a veces un poquito menos. Los de Barrio Nuevo no eran especialmente benevolentes con los gustos de los monarcas por la cuestión lúdica, ¿no? y teatral. Pero sería injusto y además sería erróneo suponer que esa afición de Mariana de Austria por el teatro nace únicamente cuando llega a España, ¿no? y nace pues, a raíz de su matrimonio con Felipe IV, que como comentaba al principio había desarrollado y se había preocupado mucho por el desarrollo de las artes escénicas desde el inicio de su reinado. Mariana de Austria, ya en la corte de Viena, en su infancia, en su primera juventud, había estado muy en contacto con el teatro español, con la comedia española, gracias a su madre, la hermana de Felipe IV, que había utilizado el teatro o había visto en el teatro y en la comedia española una manera de conectar, de no perder o de mantener, ¿no?, los vínculos culturales entre ambas cortes. María Ana organizaba las denominadas fiestas de damas, en las que se realizaban representaciones y se elegían generalmente comedias de tradición hispánica, y desde muy joven, como digo, muy joven era Mariana de Austria cuando llegó a España, que tenía prácticamente 15 años, ¿no? Pero desde su primera juventud ella estuvo en contacto con el teatro. Cuando se casa por poderes con Felipe IV, a finales de 1648, e inicia su viaje a España, hace una parada en Milán, y lo que le regalan, precisamente, lo que utilizan para agasajarla, es la representación de una comedia de Lope de Vega, en concreto El Bellocino de Oro, una comedia además mitológica que ya veremos que será el género por antonomasia en la década de los 50 en el Coliseo. Cuando Mariana de Austria entra en Madrid, en noviembre de 1649, su entrada, su recibimiento, se organiza nada menos, tiene una presencia fundamental en la organización de los fastos, el propio Calderón de la Barca, con lo cual, digamos que la dimensión teatral de la celebración casi viene dada, ¿no? Arquitecturas efímeras, lo que hoy llamaríamos performance, ¿no? Pequeñas representaciones de tipo alegórico, recitaciones, uso de simbolismos visuales, todo lo que rodeó la propia llegada de Mariana de Austria a la corte, en cierta manera regía teatro, ¿no? Y así, en cierta manera, eso se convierte un poco en una medida, ¿no?, de lo que va a ser, de lo que van a ser los años siguientes en la corte de Felipe IV con Mariana de Austria como monarca. Ahí es curioso cómo en algunas cartas que Felipe IV dirige a la condesa de Paredes de Nava, son cartas en cierta manera, se ve un poco la parte humana también del propio monarca, porque él muestra un especial interés por que Mariana de Austria esté contenta en palacio, ¿no? Un interés por el bienestar de la joven. No olvidemos, como decía antes, ¿no?, Mariana de Austria llega con 15 años a España, es verdad que eran otros tiempos, pero 15 años al final son 15 años, ¿no? Y de hecho, como también comentaba al principio, hay muchos testimonios que inciden pues, en lo que a ella le gustaba pasárselo bien, en definitiva, disfrutar, asistir a fiestas, asistir a representaciones, a espectáculos. Felipe IV estaba realmente preocupado por el bienestar de su esposa, seguramente por una razón afectiva, no hay por qué pensar que no, pero también había una razón de Estado. No tenemos que olvidar que Mariana de Austria, la misión fundamental de Mariana de Austria era dar un heredero, y para eso hay que tener una buena salud, básicamente, ¿no? Esa preocupación por el bienestar, por la felicidad, diríamos hoy, ¿no?, de Mariana de Austria,
Tiene, por tanto, esas dos dimensiones, una dimensión humana, por supuesto, pero bueno, no era una cosa desinteresada. Tenía que estar contenta, ¿no? Había que asegurarse de que estaba bien porque, digamos, que su misión era una misión de Estado, era una misión política más allá de todas las demás consideraciones. Desde el principio, digamos que la llegada de Mariana de Austria fue recibida con un gran regocijo, con un gran entusiasmo, y entonces, bueno, se acabó el luto, se habían cerrado los teatros a propósito de las muertes de Isabel y de Baltasar Carlos, y evidentemente se volvieron a abrir y se inició un momento en el que se fomentó la organización de fiestas. La organización de fiestas para, digamos, celebrar la llegada de la reina, celebrar la monarquía, legitimar la monarquía y reforzar, digamos, el papel de Mariana de Austria como la responsable, en cierto modo, de hacer que la dinastía tuviera sucesión y hubiera una sucesión para la Casa de Austria. En 1648 ya se había nombrado a una figura, Luis de Haro, alcaide del Buen Retiro. Se decidió que fuera él el encargado, lo que hoy diríamos, y bueno, si me permiten la frivolidad, ¿no?, un animador sociocultural, pero él estaba muy por encima de esto, no era solo un animador sociocultural, no era solo un gestor, vamos, que está muy bien, pero él, digamos, era un gran experto en teatro además y un gran conocedor de todas las novedades que se estaban desarrollando en Italia, y volvemos un poco, conectamos con lo primero que comentaba, ¿no? Una de las primeras decisiones que se toman bajo el mandato de Luis de Haro es la contratación, la reclamación en la Corte de Madrid de otro ingeniero florentino. Sabemos que había fallecido Cosmelotti en 1643 y desde entonces, y estamos ya en 1651, bueno, pues no había habido, digamos, ese relevo, ¿no?, en lo que eran los ingenieros, escenógrafos y demás procedentes de Italia. En 1651 llega a la Corte de Madrid Baccio del Bianco, que es, porque estamos en el barroco, pero si no podríamos decir que era un hombre del Renacimiento, ¿no? Arquitecto, escenógrafo, pintor, dibujante, en fin, lo sabía todo. Y realmente él llega a España con una conciencia muy fuerte de estar desarrollando una labor diplomática, ¿no?, de estar llegando con una misión de exportar la cultura italiana y lo que se estaba haciendo allí. Él es muy consciente de cuál es su misión, en cierta manera. Cuando Baccio llega a la corte, a la corte de Felipe IV, se produce una feliz coincidencia también, que es que el, digamos, dramaturgo de cabecera, por decirlo así, es nada menos que Calderón de la Barca. Coinciden en el mismo momento y en el mismo lugar y con un espacio de representación sin duda privilegiado, como era el Coliseo del Buen Retiro, dos fenómenos, cada uno a su manera, como fueron Baccio del Bianco y Calderón de la Barca, ¿no? Los especialistas han calificado esta coincidencia como una verdadera simbiosis, como un verdadero binomio perfecto, que, bueno, pues estas cosas que pasan a veces en la historia, pues dieron pues unos frutos casi inéditos y difíciles de repetir, ¿no?, durante toda esa década, que fueron los años 50, en la que se produjo sin duda el auge del Coliseo y del teatro de Palacio. Desde muy pronto, y con la organización, ¿no?, y con el mandato de Luis de Haro, los dos se pusieron a trabajar, no solo estaban ellos, ¿no? Esto es como cuando se entregan premios de cine, no solo estaban los que estaban en las cámaras, había muchos más, pintores, arquitectos y demás, pero digamos que las caras visibles eran Baccio y Calderón. Se pusieron a trabajar para, desde muy pronto, organizar fiestas para la reina, literalmente para la reina. Se trataba, como decíamos, de entretenerla, sí, pero esto también tenía una dimensión política, una dimensión diplomática, se trataba de convertir el Coliseo del Buen Retiro en un centro cultural, en un tiempo en el que ya otro tipo de poder, de tipo político, de tipo militar, no estaba en su mejor momento, pero el teatro, y ya comentaré luego más asuntos respecto a esto, se convirtió en un medio privilegiado de poder simbólico, de mostrar cómo el potencial, por decirlo así, se situaba en una dimensión cultural. Las fiestas para la reina se celebraban prácticamente de manera anual, pues por diferentes razones, desde el cumpleaños hasta pues los nacimientos, las mejorías de salud, etcétera, ¿no? Y ahí tenemos dos testimonios, los dos primeros testimonios, que fueron
en 1652 y en 1653, y tenemos la reseña, por decirlo así, de León Pinelo, ¿no? Un poco como una especie de pequeña crónica periodística incluida en los Anales de Madrid, y nos dice, digamos, la manera en la que él se refiere a estas fiestas, es bastante ilustrativa, ¿no?, de cuál era un poco el ánimo y cuál era un poco las características fundamentales de estas puestas en escena, de estos espectáculos. Dice, en el Palacio del Buen Retiro, en su Coliseo, por el mes de mayo, se representó una comedia a los años de la reina Nuestra Señora. Se representó para celebrar el cumpleaños con unos meses de retraso. De las mayores y más vistosas invenciones, adornos y perspectivas que se hayan compuesto en el teatro, siendo el autor de la obra don Pedro Calderón de la Barca y el ejecutor de sus apariencias el Baccio italiano. Ahí tenemos el binomio. Fue la comedia de las durezas de Anaharte y el amor correspondido. Es una comedia que termina titulándose La fiera, el rayo y la piedra, de Calderón. Mudábase el tablado 7 veces, representaban con luces por dar la vista que pedían las perspectivas, duraba 7 horas, atención a la fiesta, ¿no? Claro, no era solo una representación dramática, no era solo una comedia, las fiestas teatrales empezaban con una loa, una pieza de introducción, que luego comentaré, pondré algún ejemplo. Después venía la comedia, 3 actos, digamos que la estructura era la misma que la de la comedia nueva, en definitiva, y luego había piezas que iban en cada uno de los entreactos, los entremeses, piezas menores y demás, y luego al final un fin de fiesta. O sea, se pasaban ahí medio día pues disfrutando del espectáculo. Pero fíjense lo que destaca León Pinelo, ¿no? En la pequeña reseña, que al final son eso, ¿no?, 4 o 5 líneas, en la pequeña reseña insiste sobre todo en lo vistoso, lo más vistoso, ¿no? Mudabas el tablado 7 veces, los cambios de decorado, gracias a los bastidores, ¿no?, que son unas plataformas laterales que se iban cambiando. Se representaba con luces, ¿no?, por dar la vista que pedían las perspectivas, lo visual, lo espectacular, lo que llamaba la atención, lo impactante desde el punto de vista escénico, en definitiva, escenográfico. El éxito fue tal, ¿no?, que poco después se les pide de nuevo a Baccio y a Calderón que vuelvan a colaborar. Y entonces llega en 1653 la segunda fiesta, en este caso para celebrar la mejoría, la recuperación de la reina tras una enfermedad, no del todo grave todavía, pero ese era un poco el motivo. Y dice León Pinelo: habiendo estado la reina Nuestra Señora indispuesta y con achaque de cuidado a su buena salud, se representó en el Coliseo otra comedia, como la del año antecedente, de la fábula de Perseo, es la fábula de Andrómeda y Perseo, escrita y adornada por los autores de la pasada, es decir, Calderón y Baccio, y excedió en mucho, y sus representantes en mucho, pues gustó infinito, y fue por el mes de junio, gustó infinito, todavía mejor que el anterior, ¿no? Bueno, pues tanto gustó, tan impactados quedaron, que la propia Mariana de Austria pidió a Baccio que dibujara la puesta en escena, dibujara y describiera la puesta en escena. Hay una carta del propio Baccio, bastante simpática, en la que él dice: hombre, yo cuando acabé de montar, ¿no?, toda esta fiesta, yo esperaba tener un momento para descansar, pero claro, me llegó la orden de Nuestra Señora de que tenía que dibujar todo esto para enviárselo a la corte de Viena, ¿no?, para que en Viena vieran, al padre de Mariana de Austria, viera bueno, pues qué se estaba haciendo en España, ¿no?, con lo cual ya empezamos a ver un poco esa utilización del teatro y de esa espectacularidad inherente a la comedia palaciega, casi en misión, ese impacto desde el punto de vista cultural, por supuesto, artístico, pero también político y diplomático. Y bueno, gracias a esa ocurrencia o esa exigencia de Mariana de Austria, conservamos en la biblioteca de la Universidad de Harvard, son accesibles online, ¿no?, los dibujos que hizo Baccio, el propio Baccio, para la representación de Andrómeda y Perseo. Son dibujos con ciertas licencias artísticas, ¿no? No son dibujos, digamos, totalmente fieles a lo que debió ser la representación, pero nos podemos hacer una idea, ¿no?, precisamente de esos cambios, de esas mutaciones y de la espectacularidad, los vuelos, los hundimientos, los carros que de repente aparecían por el cielo y demás.
Hay que tener en cuenta que el género que se representó prácticamente en todos estos casos era la comedia mitológica. Claro, si lo que se quería era mostrar lo espectacular, las conexiones con lo sobrenatural y todo esto, hombre, pues los mitos eran una buena manera de hacerlo, ¿no? Como yo siempre les comento a mis estudiantes cuando explico esto, que las comedias mitológicas eran como las películas de superhéroes de la época, ¿no? En cierta manera los superhéroes tienen mucho de mitos, en ese sentido de conexión con lo sobrenatural, poderes sobrenaturales, etcétera, ¿no? Poderes extraordinarios y demás. Y bueno, ahí tenemos los dibujos de Bacho. He seleccionado esos 4, son más, con todas sus descripciones, que bueno, son evidentemente pues un tesoro, ¿no?, para los que nos dedicamos al teatro, y es una pena que a Mariana de Austria no se le ocurriera pedirle más dibujos a Bacho, ¿no?, porque realmente es de la única comedia que conservamos esto. Bien, todavía no. Aparte de la cuestión escenográfica, de la cuestión visual, espectacular y todo esto, el teatro italiano, el teatro a la italiana, trajo otra novedad que es menos impactante a priori, pero es fundamental, que es básicamente la adaptación de la perspectiva lineal, la construcción legítima que se había formulado ya en el Cinquecento por Leon Battista Alberti, primero por Brunelleschi, claro, la adaptación de la construcción legítima, que es la perspectiva lineal, la perspectiva central, al tablado, mediante los bastidores que decíamos antes, ¿no? Hablaba antes León Pinelo de las mutaciones, ¿no? Esas mutaciones se consiguen, como les decía, con los bastidores, que son, aquí lo podemos ver, ¿no?, esas plataformas laterales que eran móviles, estaban pintadas, y esa estructura lo que daba era una sensación de profundidad, que no deja de ser la perspectiva, claro, daba esa sensación de profundidad de estar observando algo pues como lo observa el ojo humano convencionalmente si ve una escena en la naturaleza, ¿no? Claro, la perspectiva lo que implica es un modo de crear, un modo de representar una determinada escena, pero también determina un lugar privilegiado para el observador. La perspectiva central exige la centralidad del observador, y eso, llevado al teatro, va a tener unas consecuencias fundamentales, que es precisamente el establecimiento de un espacio único, privilegiado, desde el que observaban los monarcas la propia escena que tenían delante, ¿no? Ahí, en esta reconstrucción que, como muestro en la diapositiva, la han realizado Juan Ruesga y Vicente Palacios, un arquitecto y un escenógrafo que estuvieron hace una semana precisamente en la Facultad de Filología, mostrándonos todo esto. Y bueno, ya lo pongo ahí, pero quiero también hacer públicamente o agradecer públicamente que me hayan que me hayan permitido utilizar estos materiales, ¿no? Porque realmente esto es una maravilla, el ver realmente cómo debió ser el Coliseo de verdad, porque esto sí que está hecho con programas de diseño, etcétera, ¿no? Esto no son los dibujos de Bacho con licencias artísticas, sino que esto está hecho según planos y según todo esto, ¿no? Pero lo que les quiero mostrar, si se dan cuenta, ahí en la parte central tenemos los dos aposentos, por decirlo así, de los monarcas en un lugar privilegiado, ¿no? Es la denominada perspectiva regia. Evidentemente, cuando nosotros hoy vamos a un teatro, hay unas entradas que cuestan más y otras que cuestan menos, ¿no? Porque no son iguales, todas tienen, y si ya se trata de algún tipo de espectáculo al que asistan autoridades, bueno, pues a las autoridades las colocan en un sitio específico, ¿no? Y todo el mundo sabe que aquellas son las autoridades. Bueno, pues esto venía un poco en ese sentido, ¿no? Cuando venían diplomáticos, embajadores extranjeros y demás, y les invitaban a las representaciones como un modo de agasajarles, ellos estaban evidentemente en el Coliseo, estaban en el mismo espacio, pero ojo, los que estaban en el espacio central, en el espacio privilegiado, eran los monarcas, ¿no? Y era un espacio que se destacaba de una forma clara, porque además era lo que exigía la propia representación. Eran los que realmente veían la representación desde el lugar privilegiado que exigía la perspectiva, y es algo bastante llamativo. Claro, cuando llegamos al barroco, este concepto o esta configuración de la perspectiva lineal, claro, confluye ya con eso que se denomina el desbordamiento, ¿no? El desbordamiento, la teatralidad, que es la cosmovisión barroca por excelencia. Es lo que hoy denominaríamos la ruptura de la cuarta pared. Llega un punto en el que lo que supone el desbordamiento es la disolución de las fronteras entre quien observa y lo
lo observado. Un poco lo podríamos mostrar también como esa confusión de hoy, en términos actuales, diríamos, de realidad y ficción, ¿no? Pero básicamente llevado al teatro sería cómo lo que sucede en las tablas se proyecta hacia los observadores, en este caso los observadores privilegiados que son Felipe IV y sobre todo Mariana de Austria, a quien se dedicaban la mayor parte de las fiestas. Y esto, digamos que desde el punto de vista... una de las mejores alegorías de esto que estoy comentando es, bueno, pues un cuadro pintado precisamente en esa época, en 1656. Estamos en los mismos tiempos y no tenemos una imagen, que yo sepa, que yo conozca, no tenemos una representación de Mariana de Austria como espectadora de una representación en el Coliseo, pero sí tenemos una representación de Mariana de Austria como espectadora de una creación, en este caso, que es las Meninas, ¿no? La vemos ahí junto a Felipe IV, en esa perspectiva central, en esa situación de observación privilegiada, por decirlo así, y este reflejo en el espejo, como digo, es la mejor alegoría que yo he podido encontrar para mostrar cómo funcionaba la creación de comedias en el Coliseo respecto a Mariana de Austria, ¿no? Ella estaba siempre ahí porque estaba observando y de vez en cuando se reflejaba como en un espejo efectivamente en las propias comedias, de manera a veces directa, más o menos directa, ya lo veremos ahora, y a veces de manera no tan directa, pero siempre estaba ahí. Es lo que los semiólogos denominan el efecto feedback, que es básicamente que el creador es muy consciente de para quién está creando. Y cuando el público fundamental o la principal destinataria de esas obras era nada menos que la monarca, pues evidentemente eso impactaba sobre el propio poder de creación, ¿no? Y entonces, al final, cuando hablo de un teatro para una reina, todo va mucho más allá de, hombre, que la reina estuviera contenta, que se lo pasara bien, que disfrutara, eso sí, y además ya vemos que tiene una dimensión importante, no es una cosa baladí, ¿no? Pero va mucho más allá, ¿eh? La presencia de Mariana de Austria se filtra hacia la propia labor compositiva de las obras, como digo, desde diversos puntos de vista y en diversos niveles, ¿no? De una manera muy evidente, una manera muy básica, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en el telón creado ad hoc para la representación de Andrómeda y Perseo. Si recordáis, era la fiesta en 1653 para celebrar la mejoría de salud y son, bueno, los dibujos de Baccio que tenemos, ¿no? Y ahí tenemos el telón, esa es la explicación del propio Baccio. Y básicamente aquí lo que sucede es que es un telón en el que aparecen las propias iniciales de la monarca, las iniciales de la monarca, de Felipe IV y de María Teresa, que era la hija de Felipe IV, la única que había sobrevivido del matrimonio anterior, ¿no? Bueno, esto es una cosa bastante simple, bueno, aparecen las iniciales como, bueno, para mostrar que todo eso que empieza ahí, con la elevación de ese telón y todas esas figuras y demás, es para ellos, ¿eh? No es algo que esté fuera o que esté aislado del público, sino que es para el público. Pero hay más, ¿no? Decía antes que Mariana de Austria había llegado a la corte con una misión muy concreta, que era dar un heredero al monarca y asegurar la continuidad de la dinastía. Bueno, los dramaturgos, porque al final ya entramos evidentemente en el terreno de la poesía, ¿no? Los dramaturgos esto lo favorecen mucho o lo indican en muchas ocasiones en relación con el amor, ¿no? Ellos convierten las comedias, el tablado, en un canto al amor de los monarcas, a veces de manera muy explícita, porque bueno, suponían, primero, el verdadero amor, o más bien amor decente, como dicen ellos de manera literal en algunas piezas. El amor decente legitimaba la monarquía, legitimaba la unión de los monarcas, ¿no? Reforzaba la unión de ambos y aseguraba que en algún momento hubiera una continuación, hubiera un heredero. En La Fiera, el Rayo y la Piedra, que es la primera de las fiestas teatrales, ¿no? La de 1652, para celebrar el cumpleaños de la reina con unos meses de retraso, es una comedia mitológica, está Pigmalión, está Anaharte, está Ifis, hay un montón de personajes por ahí, y entonces hay un momento en que aparece un coro y lo que hacen es
cantar al amor de Felipe IV y de Mariana de Austria, ¿no? Viva el amor, como digo ahí. Qué bien que suenan las cláusulas dulces el día feliz de uno y otro natal, y qué bien que las oyen dos reinos diciendo uno y otro, dos reinos, diciendo uno y otro al mismo compás. Qué bien es que dancen el alta a los que de la alta Alemania vinieron, y a las voces que da la fortuna respondan los aires y digan los ecos, viva el amor, ¿no? Y ese viva el amor era un canto precisamente a la unión, un canto legitimador y un canto que reforzaba en cierta manera la propia legitimidad de la monarquía y la seguridad o la certeza de que iba a haber una sucesión. En el 52 aún había optimismo en ese sentido, ¿no? No fue tan sencillo lo de la sucesión, porque realmente los problemas que tuvo Mariana de Austria, problemas de salud y demás, al final el teatro, aunque ellos pensaban que iba a ser muy bueno para ella, bueno, fue bueno, pero no tanto como consideraban, ¿no? En una de las fiestas que se organizan, en este caso ya en 1656, es una comedia que hacen en este caso Luis de Ulloa y Rodrigo Dávila en colaboración, y la loa en este caso la compone Antonio de Solís. Antonio de Solís, un paréntesis, es un dramaturgo que junto con Calderón se convierte en el dramaturgo fundamental de Palacio. No tuvo luego tanta fortuna como Calderón, pero realmente en su momento fue un dramaturgo muy favorecido por la corte. Bien, pues en esta loa, esta fiesta se organiza precisamente para celebrar la recuperación, no del todo, la recuperación parcial, ¿no?, de Mariana de Austria después de un parto muy complicado y después del fallecimiento a los pocos días del bebé, de la infanta María Ambrosia. Más que nada se trataba de animarla, ¿no?, y lo había organizado María Teresa, su hijastra, la propia hijastra con la que tenía muy buena relación, eran prácticamente de la misma edad. La escena en la loa se aparece tal que así, dice: la cortina ha de estar cubierta de nubes oscuras con algunas estrellas que se vean entre ellas en representación de la noche, y por la parte alta han de bajar en una nube que atraviese todo el tablado la aurora y 6 ninfas con instrumentos, la aurora en medio y 3 a cada lado, y han de ir bajando poco a poco, descubriéndose por lo alto una cortina de resplandor y al mismo paso hundiéndose debajo del tablado la cortina de la noche. Aquí ya estamos en el terreno alegórico. Evidentemente ese resplandor es la mejoría, paulatina de la propia Mariana de Austria, y la noche, esa crisis de salud que casi le cuesta la vida, ¿no?, esa crisis de salud que poquito a poco se está yendo, ¿no? Se convierte en una prolongación visual o en una expresión visual del propio estado de salud de la monarca. Y todavía más, ¿no?, comienza a cantar la aurora y dice lo siguiente, dice: esperando están la rosa cuantas contiene un vergel, flores, hijas de la aurora que anuncia el sol también. Ese rosa, la editora, Delia Gabela, que es una edición que está en prensa, lo ha puesto en mayúscula no por casualidad. Rosa es un símbolo, una alegoría de la propia Mariana de Austria. La rosa es Mariana de Austria, ¿no?, y la están, describiendo, fijaos cómo sigue, ¿no? Ella, aunque con majestad lánguida, se dejó ver, ¿no? Ella, aunque con majestad, se supone que la mujer estaría pues convaleciente, pálida, con esa languidez, pues después de haber prácticamente perdido la vida, perdido al bebé, en fin, una situación evidentemente traumática, y es una fiesta que se hace para intentar, pues eso, animarla, y como desde la loa ya hay una conexión, en este caso simbólica, con la propia Mariana de Austria, ¿no?, a través de todos esos simbolismos de la aurora, la noche, la rosa, etcétera, ¿no? Ya en 1658 tiene lugar un nacimiento, aquí sí, un feliz nacimiento, aunque es verdad que 4 años después el niño fallece, que es el príncipe Felipe Próspero, y entonces, claro, aquí todos se ponen muy contentos, evidentemente, y se celebra una fiesta en honor al nacimiento y en honor, en este caso, a pues lo que era la gran esperanza de la monarquía, que era por fin la presencia de un sucesor, ¿no?, que al final no será, ya sabemos que el sucesor será Carlos II. La comedia, Triunfos de amor y fortuna, la compone Antonio de Solís. En este caso Antonio de Solís es el compositor de todas las piezas de la fiesta, y aquí en la loa, he elegido un fragmento muy muy breve, pero vamos, toda la loa es una constante celebración de la monarquía, ¿no? Es si me permitís el coloquialismo, ¿no? Se vienen totalmente arriba con la situación y empiezan a celebrar pues
ese momento, en este caso, de júbilo, ¿no? De que efectivamente había nacido un niño, en principio sano, había nacido un niño varón y, por tanto, la continuidad de la monarquía por fin parecía que se garantizaba. En llegando al tablado vuelan a lo alto por los dos lados, llevando cada uno su media cortina, y queda descubierto el tablado de la mitad de abajo jardín y de la otra cielo. Y en la tierra un arco triunfal con el nombre de Felipe, escrito con letras de oro, y en lo superior de él la empresa, que ha de ser una águila y león unidos. Son los emblemas de los dos, el águila y el león. Al modo que lo están las águilas imperiales y el león, ¿no? Tendrá un ramo de laurel en las manos y el águila uno de oliva, que enlazándose por arriba venga a formar corona a los dos con esta letra, Fuedra Jungit Amor. De nuevo, el amor, la legitimación de la monarquía, el reforzamiento, ¿no? El refuerzo, ¿no? de esa situación. En definitiva, prácticamente todas las fiestas, ¿no? que se hacen en esta década tienen esta dimensión. Hay momentos, a veces de una manera más clara, de una manera vinculada más con expresiones alegóricas, con el simbolismo y demás, pero siempre hay ese desbordamiento hacia los espectadores, digamos, privilegiados, que eran el rey y sobre todo la reina, y aparecen pues símbolos como la rosa, todo esto de la aurora, que tenía una conexión evidentemente con la puesta en escena. Pero todavía hay algo más, ¿no? No nos quedamos solo en esto. Digamos que esa conciencia que tenían los creadores, los poetas, en este caso los dramaturgos, de estar componiendo para la reina, para los reyes, llega hasta niveles más profundos de la propia creación dramática. Evidentemente todo esto se llaman fiestas teatrales y no es por casualidad, se trataba de celebrar, en todo caso, era un ambiente lúdico, un ambiente celebrativo. Y claro, ya he comentado antes que el género que se utilizaba por antonomasia era la comedia mitológica. Los mitos no suelen acabar del todo bien, los mitos tienen una potencia trágica importante y a veces, bueno, pues muertes a veces bastante truculentas, en fin, no suelen terminar del todo bien, ¿no? Entonces ahí había un cierto conflicto que hizo que prácticamente en todos los casos los dramaturgos le dieran una vuelta de tuerca para asegurar que aquello tuviera una dimensión lúdica, ¿no? Que no fuera todo, claro, sí, estamos para celebrar la mejoría de la reina, para celebrar su cumpleaños, para animarla después de una experiencia traumática, hombre, no tiene mucho sentido que le pongamos una tragedia, ¿no? delante. Y sin embargo es que los mitos tenían un punto trágico, tenían un punto truculento en muchos casos. Pues esos cambios, claro, al final afectan a la configuración poética total de las comedias, ¿no? Un ejemplo muy significativo es Eurídice y Orfeo, que es una comedia que se representa en el carnaval de 1654. Aquí no había una razón concreta, era básicamente celebrar el carnaval, ¿no? Pasárselo bien, y es una comedia que compone Antonio de Solís. Compone la comedia, la loa y la fiesta final, el fin de fiesta, que se titula las fiestas bacanales. Claro, Eurídice y Orfeo es un mito que todos conocen, y en las Metamorfosis de Ovidio la muerte de Orfeo se producía de una manera tremebunda, ¿no? Era una muerte truculenta, muy sádica, podríamos decir. Las bacantes llegan y prácticamente lo linchan, ¿no? Y ahí tenemos el pasaje de Ovidio, y al lado el grabado de Durero, que representa un poco la muerte a palos, básicamente, de Orfeo. Claro, todo esto en la comedia se elimina. En el Orfeo de la comedia lo que hace básicamente es, una vez que sale del infierno, ha perdido Eurídice y todo esto, él vuelve, ¿no? Él vuelve, nadie le mata, él vuelve para ver si a la segunda va la vencida y consigue traer de vuelta a Eurídice. Y entonces, digamos que toda esa parte trágica, truculenta, un poco violenta, en cierta manera, se elimina, ¿no? Cuando llegamos ya al fin de fiesta, y no en vano el fin de fiesta se titula Fiestas Bacanales, las que matan a Orfeo en las Metamorfosis de Ovidio son las bacantes, y las bacantes llegan a escena ya una vez acabada la comedia, pero no llegan para matar a Orfeo, ¿no? Porque Orfeo, como dice el criado, que es, ahora hablo un poquito de esto, como dice el criado, Orfeo se ha vuelto al infierno. Dice: señoras, yo estoy llorosa porque acabo de perder a un amo que se me ha ido al infierno de otra vez. O sea, estoy triste, es el criado, es el mismo actor que había hecho de criado de Orfeo, y lo que les dice a las bacantes, que vienen pues saltando, cantando y demás, pues es: mi amo que se ha vuelto al infierno, ¿no? Es un cambio total en el final para garantizar, bueno, pues un poco la comicidad y demás.
Un pequeño paréntesis para hablar un poco de esta figura que tenemos ahí, que es Juan Rana, Cosme Pérez. Cosme Pérez, su nombre artístico, por decirlo así, era Juan Rana. Porque otro de los, no me puedo evidentemente extender mucho, pero otra de las razones por las que realmente la figura de Mariana de Austria se puede considerar decisiva en lo que es el desarrollo del teatro en el Coliseo es lo que tiene que ver con los actores. Ella fue una gran protectora de los actores en ese periodo, tenía compañías predilectas, ¿no? Y en algunos casos actores a los que benefició de manera muy evidente. Y uno de ellos, el más conocido, pero no el único, este es el más conocido, pero desde luego hay más casos, es Juan Rana, Cosme Pérez Juan Rana, al que le concede nada menos que una pensión vitalicia en consideración de lo que la hace reír. Esa frase es del propio Felipe IV contándole la anécdota, pues bueno, la situación por carta a la condesa de Paredes de Nava, ¿no? Dice, en consideración de lo que la hace reír este actor, le ha dado nada menos que un sueldo para garantizar que vaya a Palacio y que trabaje en Palacio y que esté siempre. Prácticamente Cosme Pérez está en todas las representaciones en esta época, ¿no? Es una comicidad verbal, es una comicidad en la que se juega mucho con la ambigüedad de género, con la ambigüedad sexual, ¿no? Aquí está, fíjense que habla en femenino, está vestido de mujer, se juega, bueno, con ese tipo de cuestiones y él, bueno, desde siempre, el propio Felipe IV le tenía un gran aprecio, pero la reina estaba encantada con Juan Rana. Insisto, no fue el único, incluso hay bastantes testimonios sobre la relación de la casa de la reina con los actores, en los que se muestra cómo ella, en algunos casos, incluso en los que alguna actriz y demás había tenido problemas con la justicia, ella dice, te quito la multa, ¿no? Por decirlo así, para garantizar que efectivamente siguiera en activo y pudiera ir a Palacio y seguir haciéndola reír en cierta manera, ¿no? Pues bien, pues eso, ¿no? Simplemente me he centrado en esta comedia como ejemplo un poco de cómo se conjura esa tragicidad inherente al mito, pero podríamos ver muchos ejemplos, ¿no? En La fiera, el rayo y la piedra, que es una comedia en la que aparece Pigmalión, aparece, ya decía antes, ¿no? Es una mezcla que hace Calderón, una alquimia dramática que hace Calderón en la que confluyen un montón de mitos y también toda la parte, digamos, trágica, complicada de las fuentes se elimina para que al final todos acaben contentos, como en la comedia nueva. Al final todo el mundo encontraba con quién casarse y con quién acabar bien, ¿no? Y ese era un poco el espíritu de la comedia nueva y eso sí que se traslada a las fiestas teatrales en el Coliseo, ¿no? Y lo último que quería comentar, y esto es algo que lo pongo entre interrogaciones, porque no deja de ser una hipótesis, es una idea que me resulta sugerente, a la que quiero dedicar tiempo, porque sí que es verdad que me da la sensación de que por ahí van un poco las cosas, ¿no? Pero todavía no puedo yo asegurarlo, pero no quería dejar de compartirlo con ustedes. Uno de los aspectos que más llama la atención al analizar estas comedias, ¿no? Y al profundizar un poco en estas comedias es precisamente la caracterización de los personajes femeninos. Acabamos de ver cómo en Orfeo y Eurídice Solís elige, es algo trivial, pero no tanto, ¿no? Solís elige titularla Eurídice y Orfeo. Pone al nombre femenino delante, pero ya veremos un poco más, ¿no? La hipótesis o el planteamiento o la impresión que yo tengo es que sí que había una conciencia. Claro que había una conciencia de estar creando fundamentalmente para una mujer, pero estos dramaturgos en estas fiestas de los años 50 crean y modelan los personajes femeninos precisamente como un modo de, lo que hoy diríamos, ¿no? empoderar a las propias figuras femeninas y por extensión a la reina, ¿no? De ahí lo de la reina ante el espejo. Esta comedia, este pasaje que os pongo ahí, es un pasaje de una pieza que se representó 2 veces, en el 51 y el 53, para celebrar sendos cumpleaños de la reina y del rey. Es una comedia que no se representa propiamente en el Coliseo, cierto es, sino en el Salón de Reinos, ¿no? Y es una comedia de Calderón, darlo todo y no dar nada. La loa también era de Antonio de Solís. Por si no conocen la comedia, no es de las más conocidas de Calderón, además está inédita, no tiene una edición crítica todavía.
Es una comedia que pone en escena un episodio sobre Alejandro Magno. Alejandro Magno, que tiene una amante, Campaspe, y además un pintor, Apeles, que es su pintor de cámara, por decirlo así, y Apeles, haciéndole un retrato a Campaspe, resulta que se enamora de ella. Y entonces Alejandro Magno, como es muy generoso, dice, venga, pues te la doy. Básicamente esas son las fuentes, ¿no? Y Campaspe se va con Apeles. Esa es la idea. Hay una versión atribuida a Lope de esta comedia, de esta historia, que se titula Las grandezas de Alejandro Magno. Hay otra anónima, que es La mayor hazaña de Alejandro Magno, y esta de Calderón, Darlo todo y no dar nada. En la pieza de Calderón, Campaspe pronuncia un discurso, que es un fragmento lo que os pongo ahí es un fragmento, que se ha considerado como una de las más fervientes defensas de la libertad de elección de la mujer. Se habla mucho, por ejemplo, del discurso de Marcela en El Quijote, que es muy extenso. Este no se conoce tanto, es más breve, pero es un momento, básicamente, lo que dice Campaspe aquí, cuando Alejandro Magno dice, pues te voy a entregar a Apeles, porque se ha enamorado de ti, venga, y ella dice, no. ¿Cómo que me vas a entregar a Apeles? Primero, Apeles no me gusta, pero es que aunque me gustara, yo no me voy a ir con él porque me lo digas tú. Porque eso, ¿no? Darle sin gusto y sin alma, todo lo que puedes es darlo todo y no dar nada. El título que elige Calderón no tiene nada que ver ni con Alejandro Magno, ni con las grandezas, ni con Apeles. Es una frase, un verso de la propia Campaspe. Bien, esto sí que se ha estudiado, hay hipótesis ya planteadas de cómo este tratamiento de la figura de Campaspe, que no es una invención de Calderón, insisto, está relacionado precisamente con la propia Mariana, con el hecho de que era una comedia pensada para ella, ¿no? Y que de esa manera lo que se estaba poniendo era el nivel de la propia, del propio personaje femenino, además compañera de un hombre de una autoridad como era Alejandro Magno, poner las dos opiniones, las dos miradas al mismo nivel, como en el espejo de las meninas. En Eurídice y Orfeo, que es una comedia que yo, a la que me he dedicado con un poco más de detalle, porque la he editado, está en prensa, pero editada está. Uno de los aspectos que más me llamó la atención cuando yo analizaba la comedia era precisamente el tratamiento de Eurídice. Orfeo es secundario. Sin embargo, en el caso de Eurídice hay un desarrollo de la figura que va mucho más allá del título, que va mucho más allá de ponerla en primer lugar en el título, que es que ella se convierte en artífice de su propio destino, algo que en los mitos era complicado. Ella elige su destino, aunque sea un destino aciago, aunque sea un destino trágico, aunque sea pero lo elige porque sabe que si no elige eso va a tener que someterse. Entonces, claro, como digo, no puedo todavía afirmar, pues sí que los dramaturgos estaban realmente creando personajes femeninos de una determinada manera, precisamente por estar creando para Mariana de Austria. Pero me da la sensación de que sí, y me da la sensación de que un análisis profundo de estas comedias nos puede dar ideas interesantes en este sentido. En el caso de Eurídice está ahí, y esa que la conozco en profundidad, eso sí lo puedo garantizar, ¿no? Entonces creo que es un planteamiento sugerente y que en última instancia muestra hasta qué punto, ¿no? Hasta qué punto la conciencia de estar creando para Mariana de Austria se filtra hacia el propio acto creador de los dramaturgos. No solo pues poner las iniciales en un telón, que evidentemente también, sino hasta el punto de remodelar la materia mitológica para crear figuras femeninas actuales, figuras femeninas que conecten con las propias expectativas y la propia idiosincrasia de la monarca. Este momento, esta eclosión, ¿no?, de teatro palaciego en los años 50, más o menos se mantiene en la década posterior. En el 66 ya muere Felipe IV, se produce evidentemente el cierre de los teatros y ya podríamos decir nada va a ser igual, ¿no? Realmente la reapertura que se producirá ya en los 70, unos años después, no sin problemas, ya es el tiempo de la regencia, una regencia muy complicada, como saben, ¿no?, de la propia Mariana de Austria. Hay una reapertura, pero ya hay mucha hostilidad respecto al teatro, digamos que todas las críticas respecto a las representaciones dramáticas y demás toman cuerpo. Ella decide mantener cerrado el
teatro más de lo que en principio se hubiera esperado. Hay quien, digamos que hay un planteamiento general que dice, bueno, es que estaba muy sometida a los designios de los detractores del teatro y demás. No es tanto así, ¿no? Realmente la decisión de mantener cerrados los teatros es coherente con muchas otras decisiones que tomó Mariana de Austria, que estaba relacionado básicamente con las arcas, con la cuestión económica y también con la cuestión política, ¿no? Me he querido centrar en la época de esplendor, en la década de los 50, que es justamente la década en la que ella llega y en la que el teatro se pone en cierta manera a su servicio, ¿no? Hasta el punto que hemos visto. Cuando ella fallece, y con esto termino, en 1696, como no podía ser de otra manera, se cierran los teatros. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, querida Natalia. Y ahora es el turno de que los presentes en la sala puedan preguntarle a nuestra conferenciante cualquier cuestión que tengan a bien. Cualquier duda, alguna curiosidad. Blanca. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Natalia, por la conferencia. Me ha encantado, me has tenido enganchada todo el tiempo escuchando, pero claro, como suele pasar, los conferenciantes siempre dejáis digamos, como la semillita sembrada al final, ¿no? Y entonces, sobre esto que has comentado ahora último, te quería preguntar. Yo, o sea, te creo y compro totalmente la hipótesis de que se está construyendo, vamos, aquí la experta eres tú, evidentemente, se está construyendo esta figura femenina y demás, un poco a espejo de la reina, y te quería preguntar si, digamos ya en estas primeras hipótesis o en estas primeras sugerencias que se han ido escribiendo, publicando y que tú has ido viendo, si no hay reacción por parte del rey. O sea, si en algún momento hay algún comentario o hay algún tipo de reacción, porque claro, realmente esa construcción de ese personaje femenino no deja a veces del todo bien al rey. No sé, la verdad que... En principio, que yo sepa, insisto, este planteamiento pues es, y por eso lo he remarcado, es una hipótesis, me da esa impresión al haber leído, ¿no?, que esto puede estar sucediendo y puede estar en la mente de los creadores a la hora de remodelar esos personajes femeninos para las tablas. ¿Reacciones específicas del monarca? No, yo creo que él estaba muy contento con que fuera así. A ver, a él tampoco lo dejaban de lado, yo me he centrado en la parte femenina. Pero, por ejemplo, en Eurídice y Orfeo, decía yo antes, no hay ningún motivo ningún motivo claro para celebrar la fiesta, simplemente pues es el carnaval del 54, pero en la Loa lo que se hace básicamente es celebrar o legitimar el ocio del rey, ¿no?, el derecho del rey a pasárselo bien, de él, que era criticado por eso, ¿eh? En los avisos de Barrio Nuevo hay varios testimonios en los que criticaba, bueno, Barrio Nuevo era muy crítico con el monarca y con la casa del rey y todo, ¿no? Y una de las cosas que criticaba era precisamente que el rey estaba muy centrado en pasárselo bien y no en otras cosas más propias de su condición. Bueno, pues precisamente la loa de Eurídice y Orfeo es una loa que lo que hace es legitimar el poder del rey. Se utiliza un poco el simbolismo de Alcides, el león, ¿no?, toda esta Hércules, un poco como conexión con toda la simbología ya desde Carlos I y demás, para mostrar que, bueno, que el rey no solo tenía derecho a pasárselo bien, al ocio y a desconectar, como diríamos hoy, sino que era bueno para la monarquía, que era bueno pues para que él estuviera despejado y tal, ¿no? Quiero decir que, a ver, en una comedia como Eurídice y Orfeo sucede esto, es verdad que hay un desarrollo del personaje femenino y demás, pero bueno, eso no quiere decir ni que se ridiculizara al masculino en ningún caso, ni que se olvidaran del rey. El monarca está siempre ahí, o sea, está a su lado. En realidad la imagen de las meninas, ¿no?, son los dos, y los dos están siempre, ¿no? O sea, no es necesariamente ella por encima, la cuestión es ella al mismo nivel, ¿eh?, en el mismo lugar.
como en la perspectiva, ¿no? Como en el lugar, están ahí las dos sillitas, una al lado del otro, al mismo nivel, y eso es lo que se reivindica desde las comedias. No se trata tanto de decir, ella está por encima, no, para nada. El monarca es el monarca, por supuesto, ¿no? Y digamos que la legitimación de la monarquía se basa precisamente en la unión de ambos, en que ambos estén ahí, además se quieran mucho, como veíamos en una de las diapositivas, ¿no? La de Viva el amor. Entonces, reacciones del monarca, no, yo creo que él estaba contento con que esto fuera así, ¿no? Y que él realmente no, esto ya reconozco que me lo estoy inventando, no lo sé, o sea, yo realmente no sé si hubo reacciones del monarca, pero yo sospecho que no, sospecho que realmente era algo que a ellos les gustaba y les venía bien y conectaba mucho con sus intereses, ¿no? Creo. Bueno, tenemos otra pregunta por aquí. Bueno, muchísimas gracias por la información que nos has transmitido, que nos ha introducido en un mundo que yo desconocía totalmente, pero me ha encantado, que era el teatro cortesano en contraposición con el teatro de los corrales que veníamos antes, ¿no? Pero yo voy a hacer una pregunta que quizás sea una perogrullada y un desconocimiento total. ¿Una princesa alemana sabía castellano como para saber, cuando llega a España con 15 años, la poesía que le hacía Calderón de la Barca? ¿Ella entendía, sabe si a algún sitio se lo traducían o ella sabía castellano? Es de suponer que nociones tendría, porque, bueno, como decía, ¿no? Ya en la corte de Viena había representaciones de teatro español desde bien pronto, en las fiestas de damas que organizaba su madre y demás, ¿no? Ahora bien, si ella realmente lo entendía o el mensaje le llegaba del todo, pues a lo mejor no, pero en realidad lo que más importaba era el mensaje en sí, o sea, que el mensaje quedara ahí, porque estas representaciones, digamos que en la posición privilegiada estaban los monarcas, pero siempre había invitados, embajadores, diplomáticos y demás. De lo que se trataba era de dejar claro que estaban todos muy contentos con aquella unión, que estaban todos muy contentos con la monarquía, que todos lo reforzaban, que aquello iba a ser maravilloso y que todo iba a salir muy bien. Ese era el mensaje, ¿no? Entonces, era un mensaje creado precisamente porque ella estaba allí, pero no necesariamente solo para ella. O sea, en realidad el mensaje iba mucho más allá que la propia Mariana de Austria, ¿no? Era un mensaje que lo que hacía era reforzar la monarquía. Entiendo que nociones de castellano sí que debía tener, y que enseguida ya se familiarizó con ellas. Ya en Milán, como decía antes, ¿no? se le agasajó en su camino hacia España con una comedia de Lope. Yo entiendo que si realmente se hicieron todas las poemas y demás que se leyeron en la ceremonia cuando llega en la corte, la ceremonia de recepción en el 49, fueron en castellano y demás. O sea, entiendo que, bueno, que si ella no hubiera tenido nociones, pues a lo mejor hubieran replanteado las cosas, ¿no? Yo entiendo que seguramente le llegaba. Y luego estaba la parte visual, que al final aquí pues no se puede, evidentemente no lo vemos de manera concreta, pero al final era, claro, todo esto que he leído se está viendo, porque la rosa, la aurora que baja, la noche que sube, ¿no? Todo ese simbolismo está. Entonces, lo que no entendía, seguramente lo terminaba de deducir por la imagen y por la puesta en escena, que de eso se trataba. ¿Alguna cuestión más? ¿Alguna intervención? Sí. Muchas gracias, Natalia, por esta presentación súper interesante del teatro de esta época. Yo tenía una pregunta sobre todo un poco más en cuestiones de materialidad del teatro, que me parece un mundo fascinante, y concretamente la perspectiva regia, que yo no lo conocía, este concepto de perspectiva regia, que me da mucho la atención. Desconozco, y mi pregunta es si se consideraba una innovación escenográfica en ese momento y si estaba directamente relacionada con el Coliseo, es decir, con la construcción del Coliseo y la introducción de esta perspectiva innovadora, entiendo yo. Como comentaba, ¿no? O sea, una de las innovaciones vinculadas a los teatros a la italiana estaba precisamente relacionada con esta adaptación de la perspectiva. Primero, es como de la arquitectura vuelve a la arquitectura, en cierta manera, ¿no? El concepto de perspectiva lineal, que nace de la arquitectura de Brunelleschi, la codifica Alberti para la pintura, ya en el
480, y en la centuria siguiente los escenógrafos lo llevan al teatro. Es el concepto de profundidad visual, lo llevan al teatro. Claro, está vinculado con el Coliseo porque para eso se necesitan tramoya, se necesitan medios, en definitiva, ¿no? ¿Y cuáles eran esos medios? Los bastidores, que eran, pues eso, las plataformas laterales que daban, eran plataformas pintadas con determinados decorados, un bosque, una marina, el infierno, ¿no?, a veces, y demás, que estaban pintados de tal manera que desde el lugar de los monarcas aquello daba sensación de profundidad, sensación de continuidad de un bastidor a otro. No es lo mismo que pintar una escena en un telón al fondo, no es lo mismo, ¿no? Esto era, digamos, la idea de profundidad. Pero claro, ese efecto perfecto de la perspectiva solo se consigue desde un lugar, que es ese lugar central, ¿no?, que es como cuando vamos a ver un cuadro de Rafael o de Botticelli. Para verlo bien, ¿no?, para conseguir realmente todo ese efecto, tenemos que ponernos en un punto concreto. Eso es lo que exige la perspectiva, ¿no? O sea, por un lado, la codificación perspectiva tiene una proyección hacia la propia creación, hacia la propia representación, pero también se proyecta hacia el lugar del observador. Y es lo que vemos aquí, y es efectivamente una innovación de los teatros a la italiana, y el primer teatro a la italiana que tenemos aquí es el Coliseo. Entonces sí, es una innovación. ¿Alguna intervención más? Pues entonces me encantaría poder decirles que nos vemos la semana que viene, el martes o el jueves, como ocurre esta semana, pero ha llegado la hora de poner el punto y final. Y ha llegado la hora de dar las gracias. Tengo que comenzar dando las gracias al Archivo Histórico Provincial y a su director, Braulio Vázquez, que con tanta generosidad nos han acogido a lo largo de esta semana. Mi gratitud también a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y a su directora, Nieves López Santana. Muchas gracias a todos los conferenciantes que han intervenido a lo largo de esta semana. Y muchísimas gracias a todos ustedes, porque realmente este ciclo de conferencias no tendría razón de ser si ustedes no hubieran estado viniendo semana tras semana. Así que mi gratitud más sincera para todos ustedes. Espero que esto sea un hasta pronto, porque nuestra intención es que esta sea la primera edición de otras muchas que vendrán en los años próximos, porque bueno, estamos ya en octubre, con lo cual para que empiece el 25 queda poco, y nos ha quedado tan buen sabor de boca que nuestra firme intención es continuar con este ciclo de conferencias. Muchísimas gracias y hasta pronto.